integrantes de su familia, y también sigamos manteniendo la cordura y las medidas de prevención ante ustedes, antes de salir a su casa, por favor, utilizar guantes y mascarillas y siempre lavarse la mano con agua y jabón. De esta manera vamos a minimizar el contagio de esta enfermedad y vamos a proteger a nuestra familia y a ustedes mismos. Bueno, jóvenes, esperando también que muy pronto nos encontremos en nuestras aulas también y compartimos todo lo que estamos viviendo hasta el momento, ¿no? Y de esta manera vamos a empezar la clase. El tema que vamos a desarrollar es el origen de la vida. Y justamente las primeras civilizaciones se plantearon o se preguntaron cómo se originaron los seres vivos. Los seres vivos presentan una gran diversidad de formas, ¿no? Pero de esas, ¿qué elementos o cómo se originaron estos seres vivos? Esa fue una de las preguntas más importantes de las primeras civilizaciones. Vamos a ver justamente que la primera teoría que se planteó es la teoría espontánea. La teoría espontánea consiste en que la vida se origina de manera casual, de manera repentina, a partir de la combinación de la materia inerte, es decir, el agua combinarse con el suelo, con la tierra, empieza a formarse una serie de organismos pequeños como insectos, lombrices, ¿no? Y esto justamente generaba también que el agua combinarse con los vegetales, ¿no? Que los vegetales también nacían, ¿no? A partir del agua, ¿no? En el suelo nacían. Entonces eso era una de las formas como se explicaba, se originaban las plantas, cómo se originaban los insectos, cómo se originaban estos organismos. Pero qué tan cierto era, ¿no? Esa era también otra de las contradicciones que se llevaría más adelante justamente con el uso de instrumentos, ¿no? Pero ante la ausencia de instrumentos que nos permitían dilucidar o poder plantear una teoría mejor que esta, no había, ¿no? Entonces la teoría espontánea era una hipótesis que se daba justamente de la forma como se originaba la diversidad de seres vivos. Tanto era así que en Edad Media, ¿no? Existían unas recetas para la formación de vida. Por ejemplo, Van Helmont había inventado una receta mediante la cual se originaban ratones. Él mencionaba que si dejabas un frasco, si tenías un frasco, una botella, ¿no? Con cuello ancho, e incorporabas ropa sucia con trigo o maíz, ¿no? Trigo o maíz, y al cabo de algunos días, ¿no? Se generaban ratas, ¿no? Estas ratas se generaban a partir justamente de la combinación del trigo con la ropa sucia. ¿Por qué? ¿Por qué con ropa sucia? Lo que pasaba es que se pensaba que en la ropa sucia, al combinarse con el sudor de nuestro cuerpo, originaba seres vivos, ¿no? Así se originaban los piojos también, ¿no? Producto justamente del sudor, ¿no? Del sudor de nuestro cuerpo, ¿no? Salían en nuestras entrañas. Entonces, el sudor junto con el trigo generaba estas ratas, ¿no? Y justamente daba una serie de descripciones de la forma de las ratas, todo cómo se originaba, ¿no? Especulando de que esta forma se originaban los seres vivos. Más adelante tenemos aquí a otro investigador, ¿no? Francisco Redi, también, que él mencionaba que si ustedes dejaban un frasco o en la intemperie, carne fresca, se observaba justamente que se pensaba, ¿no? Que si ustedes dejaban carne fresca a la intemperie, estas empezaban a formar huevecillos y posteriormente moscas, ¿no? A producto de la combinación del aire con la carne, ¿no? Pero qué tan cierto era esto, ¿no? La formación de estos seres vivos, ¿era con el aire o exactamente qué pasaba, ¿no? Entonces, para eso Francisco Rey iba a desarrollar un experimento comprobando que esto no era tan correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace él es poner dos frascos, un frasco abierto y un frasco cerrado. En el frasco cerrado él puede observar justamente que no se descomponía la carne y no se observaba huevos y moscas, ¿no? Entonces, de tal manera que se comprobaba que las moscas eran las que ponían sus huevos y ellos
esos huevos al eclosionar formarían las nuevas moscas, ¿no? Entonces las moscas eran las que producían estos gusanos en las carnes de composición. No era el aire que se combinaba con la carne. Posteriormente había un experimento desarrollado por Needham, ¿no? Él también empezaba a especular de que justamente un caldo nutritivo, un recipiente con caldo nutritivo, también se podía producir, mejor dicho, microorganismos, ¿no? Si ustedes dejaban, por ejemplo, un caldo de carne, un líquido con materia orgánica, esta al descomponerse generaba justamente microorganismos, ¿no? Y justamente hace su experimento, ¿no? Agarra, por ejemplo, Needham, lo que hace John Needham, agarra su caldo nutritivo, lo calienta, lo deja a la intemperie y justamente aparecen estos microorganismos, ¿no? Lo queda tapado, ¿eh? Este de aquí, por ejemplo, lo tapa, ¿no? Lo pone un corcho y lo tapa, ¿no? Lo calienta, lo pone el corcho, lo tapa y justamente observa que al cabo de unos días aparecen microorganismos. ¿Por qué? ¿Por qué lo tapa? Lo que pasa, ¿por qué hace este experimento? Él hace el experimento para comprobar de que no era necesariamente comprobar justamente que los microorganismos ya se habían eliminado, y a pesar que se habían eliminado, el aire que estaba contenido acá adentro producía justamente microorganismos, ¿no? Con la mezcla del agua, ¿no? Aire con agua generaba microorganismos, a pesar de que se había tapado, ¿no? Porque ya se especulaba que en el ambiente había microorganismos. El mismo experimento hace Spallanzani, ¿no? Spallanzani, ¿qué hace? Justamente comprobando el experimento de Needham, él hace lo mismo, ¿no? Él agarra, por ejemplo, calienta, pone un tapón bien sellado, ¿no? Lo deja al cabo de unos días, y no se observa nada de microorganismos, comprobando de que justamente que lo que estaba pasando con Needham era que no estaba bien tapado o estaba contaminado el interior, ¿no? Quedándose los microorganismos en el interior de ese frasco, ¿no? Algo que no ocurrió justamente con el experimento de Spallanzani, ¿no? Se cerró herméticamente y no aparecieron microorganismos, ¿no? El mismo experimento que había desarrollado Needham. De esta manera se empieza a plantear la teoría de la biogénesis, ¿no? La biogénesis, tanto con Francisco Rey y tanto con Spallanzani, empiezan a dilucidarse ya una nueva teoría, la teoría de la biogénesis, que contradice la teoría espontánea. Y justamente el que catapulta, el que ya termina de comprobar de que los seres vivos se originan a partir de otros seres vivos, es justamente a través del experimento de Louis Pasteur, ¿no? Louis Pasteur lo que hace es agarra, por ejemplo, un tubo de ensayo, ¿no? De cuello recto y cuello curvo, ¿no? Agarra el tubo de ensayo de cuello recto, lo deja en la intemperie, ¿no? Deja abierto, y justamente esto va a ser su patrón, ¿no? Y se contamina rápidamente y se generan microorganismos. Pero tiene otro de cuello curvo, ¿no? Entonces, también agarra el de cuello recto y lo encurva, ¿no? Lo calienta, lo encurva y observa esto, ¿no? Ese se llama cuello de cisne, ¿no? Agarra, lo calienta y al calentarlo el vapor se precipita justamente en este lugar, ¿no? Se precipita, este vapor de agua se precipita generando, obstaculizando de que el medio ambiente pueda ingresar, o el aire pueda ingresar hacia el interior de este frasco, ¿no? ¿Qué pasa después? Miren, ¿qué pasa después? Al cabo de unos días no se observa nada, ¿no? Ni un microorganismo se observa en el interior del frasco, ¿no? Pero sí se observa en este cuellito. Este agua que estaba acá obstaculiza que las bacterias o que el aire con microorganismos ingresen, ¿no? Quedándose en este lugar. En este lugar se observa justamente microorganismos. ¿Y cómo se comprueba justamente que en el ambiente hay microorganismos? Al romperse este cuello de cisne, justamente se observa rápidamente que los microorganismos proliferan en este frasco, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el aire hay microorganismos, ¿no? De tal manera que Louis Pasteur, él inicia el procedimiento de esterificación, ¿no? De esterilización, ¿no? De los cuerpos, ¿no? De las sustancias, esterilización de las sustancias, ¿no? Eliminando a los microorganismos o inhibiendo el crecimiento de esos microorganismos, ¿no? Louis Pasteur es el que fundamenta su teoría de la biogénesis en oposición a la teoría biosintética. ¿Qué más?
Tenemos también otra teoría, ¿no? La teoría de la panspermia. Hay dos teorías, ¿no? La cosmogónica y la panspermia. Las dos hipótesis mencionan de que los seres vivos que se encuentran en la Tierra se originaron a partir de organismos extraterrestres que vinieron de otros planetas, ¿no? La teoría cosmogónica mencionaba justamente que existían bacterias que fueron trasladadas a través de meteoritos y llegaron a la Tierra, ¿no? La teoría de la panspermia, fundamentada por Arrhenius, menciona justamente que existía un polvo cósmico que llega por medio de la radiación solar hacia la superficie terrestre y empezó a poblarse justamente estos microorganismos estelares, ¿no? O extraterrestres. Hay una hipótesis, ¿no? Hay una serie de investigaciones que realiza Arrhenius justamente y otros investigadores mencionando que hay moléculas interestelares. Por ejemplo, el amoníaco es una molécula interestelar. El agua también es una molécula interestelar. Las dos son moléculas inorgánicas, ¿no? La amoníaco es orgánica y el agua es inorgánica, ¿no? Demostrando justamente que estas moléculas son interestelares y que han provenido del medio externo, ¿no? La química sintética es la más aceptada, ¿no? Y esta es la que fundamenta específicamente cómo se originaron los seres vivos. Por ejemplo, existían, según Oparin y Haldane, existía un ambiente primitivo, ¿no? Un ambiente primitivo donde los volcanes emitían metano e hidrógeno, ¿no? Entonces, en la atmósfera existía gran cantidad de metano e hidrógeno. También existían moléculas de agua, ¿no? Y también existía dióxido de carbono que emitían los volcanes, ¿no? Dióxido de carbono, hidrógeno y metano y moléculas de agua. Es lo que existía en una atmósfera primitiva. Las descargas eléctricas fueron las que permitieron que estas moléculas interaccionen y generan una serie de moléculas más complejas. Estas moléculas simples, ¿no? Inorgánicas, van a originar moléculas mucho más complejas como las moléculas orgánicas, ¿no? Es justamente la hipótesis que da Oparin y Haldane, comprobando de que los organismos se originaron a partir de moléculas orgánicas, ¿no? Pero esto fue una hipótesis, ¿no? El experimento desarrollado por Miller y Urey, estos dos científicos desarrollaron su experimento, ¿no? Un experimento que permitía comprobar cómo las moléculas orgánicas se originaban, ¿no? La teoría quimiosintética o la evolución a partir de sustancias químicas, ¿no? Evolución química. Desarrolló una serie de acoplamientos de tubos, ¿no? En donde un lado se incorporó moléculas de agua, ¿no? Se empezó a hervir estas moléculas de agua, el vapor se trasladó por esta zona hacia otro lugar, ¿no? Hacia otro lugar donde existían justamente las moléculas que le había mencionado Oparin y Haldane, ¿no? Que es molécula de agua, metano e hidrógeno, ¿no? Estas con la molécula de agua se empezaron a combinar, ¿no? También aquí está el amoníaco, ¿no? Es una molécula inorgánica que también existía justamente en la atmósfera primitiva, ¿no? Entonces, el amoníaco, metano, agua, hidrógeno, junto con el agua, empezaron a interaccionar. ¿Pero cómo interaccionaban? Si no había rayos acá. Lo que pasa es que aquí se incorporó dos electrodos, ¿no? Generándose las descargas eléctricas o simulando las descargas eléctricas en una atmósfera primitiva. De esta manera, se dejó algunos días y se observó en la parte inferior, en este lugar, las moléculas orgánicas. La formación de moléculas orgánicas como aminoácidos. Estos aminoácidos posteriormente formarían las moléculas orgánicas como las proteínas, ¿no? De esta manera se formarían las moléculas orgánicas que son las que forman o las que conforman a los seres vivos. La teoría endosimbiótica es una teoría que plantea cómo se originaron los primeros seres vivos, ¿no? Los primeros seres vivos fueron células, ¿no? Estas células, ¿no? Fueron procarióticas, ¿no? ¿Y cómo se formaron las células eucarióticas? Las células eucarióticas se formaron por la incorporación de células procarióticas. O sea, una célula procariótica se incorporó o engulló a una célula eucariótica, ¿no? Mira, aquí tenemos engulló a una célula eucariótica y esta célula eucariótica, ¿no? Esta célula, procariótica, al comerse a la otra, ¿no? Se incorporó a estas células. Divisiones, incorporaciones de células generaban simbiosis formándose los mitocondrias y cloroplastos que conocemos ahora en una célula procariótica.